Bueno, vamos a profundizar en lo que está sucediendo en Bolivia junto a Freddy Morales, periodista con una larga trayectoria. Él está en El Alto en este momento o en La Paz. Él nos va a saber decir bien ahora, ya lo vemos en pantalla. Freddy, muchas gracias por tu tiempo. Hola Luciana, Juan Manuel, saludos desde La Paz. Estamos en La Paz ahora, sí. Bueno, Freddy, me imagino que con horas muy a las corridas para estar cubriendo todo lo que está sucediendo allí, lo primero que te quiero preguntar es lo más básico de todo. ¿Qué es lo que estás viendo vos hoy en las calles? Se habla en las últimas horas de algunos levantamientos, de los cortes. Bueno, ¿es así? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una situación de inestabilidad eh, bastante marcada que impide tener información exacta de lo que está ocurriendo. El sábado el gobierno empezó con una orden a las policías y a las Fuerzas Armadas, empezó a desbloquear varios puntos de carreteras que están bloqueados desde hace 2 semanas. La reacción fue contraria a lo que el gobierno se había propuesto con esta acción policial y militar, porque, por ejemplo, en la ciudad del Alto, algunos barrios se levantaron en protesta contra esa medida y pusieron en la ciudad del Alto nuevos puntos de bloqueo. Y allá donde el gobierno y con las Fuerzas Armadas y la policía había levantado los bloqueos, los campesinos aymaras del altiplano paceño, que están a cargo de esos bloqueos, volvieron a reforzar esos puntos que ya estaban cerrados al tráfico vehicular. Vamos a la información oficial del propio gobierno. Hay una institución que es la entidad encargada de las carreteras. Esta entidad ha señalado que en esta jornada hay más de 51 puntos de bloqueo. ¿Cómo ha evolucionado? La semana pasada habían 25 puntos de bloqueo en 4 de los 9 departamentos de Bolivia. Hoy, según esta misma entidad estatal, insisto, hay 51 puntos de bloqueo en 6 de los 9 departamentos. De modo que esta protesta, que desde hace 3 semanas venía concentrándose en las ciudades de La Paz y El Alto, se está trasladando a las zonas rurales del país, donde son los campesinos y otras organizaciones en coordinación con los campesinos que están instalando más puntos de bloqueo. Los Justamente bloqueos sobre, en las ciudades... Perdón, sobre eso te quería preguntar particularmente, Freddy, ¿qué sectores son los que se encuentran movilizados? ¿Cómo los caracterizarías? Y además, si se trata de una reacción espontánea o si ves ahí una disputa más profunda por el modelo del país, ¿no?, que se está construyendo en Bolivia. Mira, el problema comenzó con un pliego petitorio, como lo se denomina en Bolivia, unas 111 demandas que hizo llegar en cantidad de páginas la Central Obrera Boliviana al gobierno. Esto se estila desde siempre. La Central Obrera Boliviana a principios de año hace llegar las demandas al gobierno, normalmente se instalan mesas de negociación y en estas mesas de negociación se resuelven asuntos como, por ejemplo, el aumento salarial general para todo el año. En esta oportunidad, la Central Obrera pidió una compensación de 20% de reajuste al salario que compense la inflación oficial del año pasado, que fue de 21%. Inmediatamente el gobierno respondió negativamente, incluso el presidente dijo que ya no debería hablarse en Bolivia de pliegos de peticiones, porque esto da la impresión de que las organizaciones sindicales están mendigando, dijo, están pidiendo, llevando la mano hacia adelante. Esa fue la expresión que usó el presidente Rodrigo Paz. Ante este rechazo de parte del gobierno a hablar siquiera de las 111 demandas de los 70 sindicatos nacionales de la Central Obrera, pues el 1 de mayo la Central Obrera Boliviana, en vez de realizar la tradicional marcha por el centro de La Paz de los trabajadores, hizo una gran asamblea en la vecina ciudad del Alto, que está a apenas 20 minutos del centro de La Paz, la ciudad del Alto. Se hace esta gran asamblea y lo que se determinó ahí fue el inicio de la huelga general indefinida para que el gobierno atienda las demandas del pliego petitorio, estos 111 reclamos que presentaron los sindicatos. El gobierno tampoco atendió, de modo que pasaron unos 10 días, el gobierno insistió en que no se iba a hablar de ese asunto de las demandas sindicales y
Los campesinos que iniciaron son campesinos aymaras organizados en sindicatos y tienen una estructura comunal tradicional de siglos. Los campesinos del altiplano, por ejemplo, la tierra es comunitaria, no existe allí la propiedad individual, sino que la tierra es comunitaria y el Estado reconoce esa propiedad comunitaria de las comunidades campesinas sobre la tierra. Fueron los trabajadores campesinos que iniciaron los bloqueos de carreteras y le dijeron a la central obrera, mira, no hay respuesta del gobierno, nosotros por nuestra parte también planteamos al gobierno un pliego de peticiones y no nos respondió nunca. A ustedes, a la central obrera, les dijo, no vamos a responderles nada, no queremos pliego petitorio, y a nosotros ni siquiera nos dio una respuesta ni positiva ni negativa. Por lo tanto, exigimos la renuncia del presidente. La central obrera, a través de sus dirigentes, admitió esta posición de los campesinos y es ahí donde empieza ya a hablarse, desde hace 2 semanas, de la exigencia de la renuncia del presidente y ya no de demandas sindicales. Eso es lo que nos llamaba la atención, de ver las protestas, de seguirla acá desde Argentina, ¿no? Ese reclamo por la renuncia del presidente que se está haciendo de manera tan fuerte y tan persistente. ¿Lo ves posible? Es una pregunta muy difícil. Mira, el gobierno ha respondido que de ese tema ni hablar, que no se habla de ese tema. ¿De dónde vienen las instrucciones, las directivas, como me preguntaba antes la compañera, de dónde vienen estas directivas para realizar los bloqueos, para realizar las movilizaciones y para exigir la renuncia del presidente? Pues vienen de las propias organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana. Es muy complicado y muy difícil en un análisis de lo que está ocurriendo dentro del país. Es muy difícil pronosticar si el gobierno pudiera acceder en algún momento. Lo que está claro hasta este momento es el hecho de que el gobierno está haciendo esfuerzos para evitar bajas fatales, para tener enfrentamientos que pudieran llevar a muertos y luego estas personas que pudieran fallecer pudieran ser los estandartes para que las organizaciones que están movilizadas hagan mayor presión, haya una solidaridad mayor de la población con los movimientos sindicales, con los movimientos sociales, que pudieran precipitar la renuncia del presidente. Esta situación todavía no se está dando en el país y es claro de que el gobierno, mira, por ejemplo, el sábado último instruye que se desbloquee para abrir lo que el gobierno ha llamado corredores humanitarios, por donde puedan transitar combustibles, medicinas y alimentos, porque todo esto en La Paz ya está muy escaso y lo que hay está muy caro. El gobierno instruyó de que la policía y las Fuerzas Armadas no utilicen armamento letal, sino solamente elementos químicos para dispersar a los bloqueadores. Pero horas después, ante el fracaso evidente de que este sistema no pudo ir adelante, no permitió, como el gobierno había previsto, la provisión de todos estos elementos importantes para la vida diaria de la ciudadanía en La Paz y el Alto, el comandante de la policía boliviana anunció que de manera gradual sus efectivos empezarían a utilizar armas letales. Lo que hemos podido ver hasta ahora, estamos viniendo de una movilización muy numerosa, muy masiva, sobre todo de mineros de la minería estatal, que ellos mismos se denominan asalariados de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, y de cantidades de campesinos, hombres y mujeres, que se habían situado en el centro de La Paz para realizar un bloqueo de las calles y avenidas. Hemos visto una persona herida, un campesino, un muchacho joven, que venía sangrando de la cabeza. Aparentemente esto es un gas lacrimógeno, los propios que le impactó en la cabeza a este joven campesino, pero los propios campesinos han dicho son balines que disparó la policía. La represión ha sido muy fuerte, la policía logró despejar totalmente el centro de la ciudad y era muy masiva la movilización en curso hasta poco después del mediodía. Y mira, allá donde se juntaban 10 campesinos, 15 campesinos, incluso en un mercado que está cerca del centro,
en la zona de San Pedro, el Mercado Rodríguez, muy popular, llegaban los campesinos huyendo de los gases lacrimógenos, se juntaban a un lugar, inmediatamente venían policías a disolver esos pequeños grupos. Entiendo que esta es una señal que ha dado el gobierno hoy, una nueva señal, que no va a permitir bloqueos ni movilizaciones de protesta en contra del gobierno por el centro de la ciudad. También fue despejado la vía hacia la ciudad del Alto, donde está el aeropuerto internacional. Tampoco se podía llegar hasta allí desde ayer por los bloqueos que se habían instalado a través de vecinos de la ciudad del Alto. Y en esta jornada ha sido despejada totalmente esa vía. Creo que es una nueva tónica, una nueva mirada que le está dando el gobierno a la población sobre la actitud y sobre lo que va a ocurrir en las próximas horas en cuanto a despejar los bloqueos. Pero insisto, en vez de disminuir tras el intento del sábado pasado, estos prácticamente se han duplicado. En las últimas horas dio algunas declaraciones el expresidente Evo Morales. Dijo que la única salida para pacificar el país debería ser convocar de manera urgente a elecciones nacionales en un plazo de 90 días. Bueno, te quiero preguntar qué repercusión tuvo esas declaraciones de él, qué pensás al respecto. La repercusión, el impacto que ha tenido a nivel general ha sido muy escasa. No ha sido de aprobación precisamente. La propia Central Obrera Boliviana y varios de sus sindicatos importantes han dejado claro que la movilización sindical está absolutamente desmarcada, está al margen de las movilizaciones que pueda también instruir, patrocinar el expresidente Evo Morales. Recordemos que los militantes de Evo Pueblo, que es el partido del expresidente Evo Morales, hicieron una caminata bastante importante durante 7 días por el altiplano boliviano y el lunes ingresaron a la ciudad de La Paz para unirse a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana. Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana han dejado en claro que esa es una movilización de respaldo a las demandas sindicales, pero que las demandas sindicales y la Central Obrera no están comprometidas con lo que planteen estos militantes y simpatizantes del expresidente Evo Morales. Tengo la impresión de que ha caído en saco roto esa sugerencia del propio expresidente y también de sus voceros en la ciudad de La Paz. Por lo menos hasta el momento no hay ningún atisbo de que la solución de la crisis que está viviendo este país desde hace 19 días aproximadamente tenga una salida por ese lado. Más bien un rechazo. Recordemos que la derecha del país controla en un 93% la Asamblea Legislativa, que es donde se resuelven estos asuntos de la convocatoria adelantada de elecciones, de la sucesión constitucional, si renunciara en una eventual e hipotética posibilidad de que renunciara el presidente del Estado, tiene que sucederle el vicepresidente y hay una serie de sucesiones constitucionales. Luego está el presidente del Senado, el presidente de diputados, etc. Pero todo esto no es motivo ni siquiera de análisis en las instancias que corresponden. Es decir, tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo. Freddy, ahí queríamos preguntarte, retomando un poco lo que decías antes respecto de este viraje que está haciendo el gobierno de Paz respecto de la protesta social y la represión. Bueno, compartir con vos primero, antes que nada, un video del presidente del Comité Pro Santa Cruz, donde le pide un poco más de mano dura a Paz. Así que si querés, vemos ese video y después te hago la pregunta. Le volvemos a reiterar. Declare estado de excepción sectorizado. Creo que todos aquí ya estamos acobardados de ver en la noticia todos los días bloqueo aquí, bloqueo allá. Al gobierno tienen la Constitución por delante, pero también tienen hasta este día domingo para desbloquear todo el país, para desbloquear Santa Cruz, dejar las vías expeditas para que vaya alimento. Caso contrario, somos miles los ciudadanos que vamos a salir a desbloquear en Santa Cruz. Vamos a hacer respetar
los derechos de todos los ciudadanos. Bueno, ahí pasaba entonces Estelo Kochamanidis, el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Y bueno, Freddy, queríamos preguntarte un poco qué lectura haces de estas declaraciones. Nosotros nos preguntábamos un poco, ¿no?, cuál es el rol que juega esta extrema derecha en el vínculo con el gobierno, si forman parte de ese gobierno, si simplemente se muestran como distanciados, pero ya están adentro, digamos, o si realmente hay una presión hacia el interior del gobierno de, bueno, atender los reclamos de la ciudadanía y, por otro lado, estos sectores más de extrema derecha. ¿Cómo leerías esta situación? ¿Cómo nos la explicarías? Mira, el Comité Pro Santa Cruz, que además tiene su brazo paramilitar, que es muy violento, hace 2 semanas estaba declarando un militante de la agrupación política Evo es Pueblo, del expresidente Evo Morales, en la Plaza de Santa Cruz, y estos grupos paramilitares fueron y lo flagelaron públicamente para evitar que opine ante los medios de comunicación ese dirigente político. Para entender lo que está pasando, toda la derecha se unió el año 2019, incluido el Comité Pro Santa Cruz, obviamente, se unió el 2019 en lo que fue el golpe de Estado de la señora Yanine Áñez. Esta derecha es la que ha ganado ahora el gobierno, incluido el presidente Rodrigo Paz, que también estuvo apoyando a la señora Yanine Áñez en el 2019. Esta derecha gana el espacio político en agosto del año pasado. Entonces sale primero en la votación Jorge Tuto Quiroga, primero sale Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina. Ahí tienen ustedes 3 nombres de las personas o de los personajes políticos de la derecha boliviana que participaron en el golpe de Estado de 2019 y que cogobernaron de alguna manera con la señora Yanine Áñez, en un gobierno que fue de 1 año y que fue un desastre porque inmediatamente fue objeto de denuncias y pruebas de casos de corrupción. De modo que esta derecha está preocupada por el espacio político que pueda perder y que ganó en las elecciones hace apenas unos meses. Está muy preocupada y por eso le está llamando la atención al presidente Rodrigo Paz, porque se siente que están perdiendo los espacios que democráticamente habían ganado y que antes no pudieron controlar a través de un golpe de Estado. El propio Jorge Quiroga, que fue el contendor para el balotaje con Rodrigo Paz, cada semana se pronuncia 2 o 3 veces públicamente en ruedas de prensa para expresar su preocupación por esta pérdida de espacios, lo que ellos llaman pérdida de autoridad. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Hay una paradoja en Bolivia. Los sectores que están movilizados pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, sin lugar a dudas, son los sectores que votaron y le dieron la victoria y el gobierno a Rodrigo Paz. Los sectores que no votaron por Rodrigo Paz, que son los empresarios, los agroindustriales de Santa Cruz, la derecha en general, una clase media que desde hace tiempo está totalmente derechizada, estos sectores que apoyaron a Jorge Tuto Quiroga porque sentían que él podría imponer una mano dura en el país frente a esta posibilidad de conflictos sociales. Estos que no votaron por Rodrigo Paz son los que ahora le están apoyando a Rodrigo Paz, se están movilizando desde hace 4 días en las noches, hacen caminatas por los centros de las principales ciudades del país para exigir de que el presidente imponga un estado de sitio. Hay un problema con el estado de sitio. La Constitución y una ley expresa determinan que el estado de sitio debe ser autorizado por el Poder Legislativo y que ante el Poder Legislativo el gobierno debe justificar la imposición de un estado de sitio. Y la derecha está dividida dentro, pese a que es toda la derecha que participó en el golpe de Estado de 2019 y que por supuesto ahora apoyan a Rodrigo Paz indirectamente algunos y otros directamente, están preocupados por la falta de decisión de parte de Rodrigo Paz. Pero este elemento es importante que yo cité antes. Es muy evidente que el presidente Rodrigo Paz tiene el temor de que se pudiera producir una o más masacres y que él quiere evitarlo de todas formas.
Mientras tanto, pareciera haber una pelea abierta con su vicepresidente, ¿no? Con Edman Lara. ¿Cómo se explican estas diferencias? ¿Qué ves ahí? Lo que pasó con el vicepresidente Edman Lara es que apenas ingresa al gobierno el presidente Rodrigo Paz, lo hace a un lado y no sé si vale el término, pero lo margina, no sé si vale el término de decir le da golpe de Estado, pero le quita todas las atribuciones mediante decreto, las atribuciones que la Constitución política del Estado le da al vicepresidente, el presidente Paz mediante decreto se las reduce o se las anula. De modo que el señor Lara, él mismo denunció al día siguiente de posesionarse Rodrigo Paz y Edman Lara como uno presidente y otro vicepresidente, se produce la posesión del gabinete ministerial. Va Lara a esa posesión como le correspondía y le dice Rodrigo Paz, esto lo ha contado el propio vicepresidente, le dice, quédate para la foto y luego te vas. Y Lara le dice, yo sé que usted ha convocado a reunión de gabinete, quiero participar en esta primera reunión de gabinete. Y le dice, no, no es necesaria tu presencia, sales en la foto y luego te vas. Esto da, creo, muestra de cuerpo entero el trato que le ha dado el presidente Rodrigo Paz a su vicepresidente. Su vicepresidente, es bueno decirlo también, desde un primer momento se mostró como un opositor al presidente Rodrigo Paz. Después de ser posesionado, el vicepresidente Lara, en una reunión de masas, dijo, si yo veo que Rodrigo Paz está robando, comete algún acto de corrupción, yo personalmente lo voy a meter a la cárcel. Eso fue considerado como un agravio para el nuevo presidente y para el nuevo gobierno de parte del propio vicepresidente. Lara está absolutamente marginal en todo lo que es la política nacional. Freddy, ahí preguntarte un poco por la situación interna, porque bueno, Paz prometió solucionar, ¿no?, la crisis de desabastecimiento e inflación que acosa a Bolivia desde hace tanto tiempo. En la conferencia de prensa de esta semana dijo que en estos 6 meses estabilizamos la economía y también dijo vamos a tener unos números extraordinarios este año. Bueno, ¿cuál es la situación que están viviendo en ese sentido? ¿Cuán real a la realidad es lo que está diciendo el presidente o cuán alejado está? Cuando era candidato, el ahora presidente Paz dijo, yo esto lo arreglo en un día, porque Samuel Doria Medina, que era el que aparecía primero en las encuestas, había prometido resolverlo en 100 días. Entonces salió Paz y dijo, no, nada de 100 días aquí, esto se arregla en un día y yo lo voy a arreglar. Bien, mira, ahí el meollo de lo que está ocurriendo en el país desde mi punto de vista es el siguiente. Hubo un boicot al anterior gobierno socialista que estaba en el país, el presidente Arce. Desde el legislativo controlado por la derecha no se le permitía el acceso a créditos internacionales, dinero con el que se podía importar gasolina y diésel. Y desde 2 años antes de que se vaya Arce, empiezan las filas, empiezan las colas, y ya era una situación prácticamente insostenible. En cuanto a la provisión de combustibles, la gente dormía 2 días, se pasaba haciendo fila en los surtidores de combustibles en las ciudades del país. Entonces, cuando inicia su periodo el presidente Paz, en un hecho inédito, se podría decir, toda Bolivia aceptó un reajuste de los precios de los combustibles a cuenta de que ya se supere esa situación de inestabilidad en que la gente tenía que pasarse días para conseguir un poco de gasolina y un poco de diésel. Todo iba bien. Aumentó el precio de los combustibles, casi 100% para la gasolina y más del 100% para el diésel. No hubo protestas y no se quedó ahí el gobierno. Anunció que para junio va a haber un nuevo aumento en el precio de los combustibles y la ciudadanía boliviana parece haberlo aceptado también. Esperó de que vayan pasando los días y se sabía que viene este nuevo aumento de precio. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿En qué momento se produce el divorcio entonces? Además, es bueno decirlo, el presidente Paz obtuvo millonarios créditos
que no podía obtener el anterior gobierno y que no se los aprobaba la Asamblea Legislativa. Ahora los créditos millonarios, más de 10.000 millones de dólares, y el gobierno habla hasta de 14.000 millones de dólares, que es toda la deuda externa que existía hasta cuando asume Rodrigo Paz. Bueno, todos estos elementos favorables para el gobierno llega a una situación inexplicable. Y es que la gasolina, aumentada en su precio en más del 100%, empieza a provocar daños graves en los motores de los vehículos. Investigadas las cosas hasta el momento que se sabe que el gobierno de Rodrigo Paz compra gasolina a casi 3 veces más caro que lo que compraba el anterior gobierno, vende internamente esta gasolina a más del doble de lo que vendía el anterior gobierno y la gasolina es de mala calidad. Ejemplo, hay documentos en sentido de que en un mismo puerto argentino, de donde se trae, es uno de los puertos proveedores de la gasolina y el diésel que llega a Bolivia, se compra el petróleo a 8.90 en un día, 8.90 dólares el barril, y en otra ocasión se lo compra a 21.80, más del doble. Hay funcionarios de la anterior administración de la Estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que están detenidos acusados de presunto sobreprecio en la compra de combustibles, como mencionaba, a un precio casi 3 veces más bajo y están acusados de sobreprecio. Y esa gasolina aparentemente no hacía el daño que ahora hace la gasolina que se distribuye en Bolivia. Son miles, hay quienes dicen que ya pasó el 1.000.000 de vehículos que están dañados por esta gasolina, que aquí se le ha llamado la gasolina basura. Entonces, este es el quiebre, uno de los quiebres para entender lo que está ocurriendo en Bolivia. Este es un escándalo sobre el cual el gobierno no ha dado ninguna explicación que sea atendible. Ha salido el propio presidente Rodrigo Paz en algún momento a decir que era una conspiración y un sabotaje de funcionarios de la estatal petrolera que venían del anterior gobierno. Y se llegó a decir que gasolina que venía de Chile era llevada a una salidita de la carretera de Chile hacia Bolivia y allí los delincuentes mezclaban agua con aceite. Robaban 1.000 litros de gasolina de más de 5.000 camiones cisternas. Estamos hablando más de 5.000 camiones cisternas. A cada uno le robaban 1.000 litros, le sacaban 1.000 litros y le metían a cambio 1.000 litros de esta mezcla de agua con aceite. Los expertos científicos de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz entonces salieron y dijeron, hasta ahora no se puede mezclar el agua y la gasolina. Aquí hay una evidente mentira. Esto no está sucediendo. Entonces se han dado ese tipo de situaciones en que el gobierno fue perdiendo credibilidad frente a toda la población. Y este malestar se fue extendiendo y es uno de los malestares que explica lo que está ocurriendo ahora. En cada movilización, si se le pone atención las declaraciones que hace la gente que está marchando, menciona el caso de la gasolina basura. Y ese es. El gobierno prometió que iba a devolver el costo del arreglo de los vehículos y eso tampoco está cumpliendo. Mira el ejemplo. Hace 3 semanas, el propio presidente Rodrigo Paz participó en una reunión con los sindicatos del transporte de La Paz. Uno de los acuerdos es que la Universidad de San Andrés, a través de sus departamentos de expertos, realicen el análisis diario. La universidad ha prometido que todos los días puede difundir un boletín señalando en tales surtidores de combustibles, esta es la calidad de la gasolina y esta es la calidad del diésel. Esto ocurrió hace 3 semanas y hasta ahora el gobierno no da lugar a que la universidad pueda opinar científicamente sobre la calidad de la gasolina que se está vendiendo en Bolivia. Y hay otro tema que es importante mencionarlo también para entender el malestar social que ahora se expresa en la calle a través de algunos sindicatos o de los sindicatos bolivianos. En diciembre se revela que llega a Santa Cruz un Boeing, un jet privado desde los Estados Unidos con 32 maletas grandes, inmensas. Estas maletas
estuvieron como 2 o 3 días en el aeropuerto y luego desaparecieron. Fueron encontradas estas maletas luego en un depósito de un juez en la ciudad de Santa Cruz, a donde llegó este jet. Bien, es un misterio. 5 meses después, ¿qué contenían esas maletas? Que llegaron en un jet privado desde los Estados Unidos. Esas maletas, ese jet fue contratado por una exdiputada de quien era gobernador en Santa Cruz, Fernando Camacho, y que al momento en que llegaron... Protagonista del golpe del 2019, además, ¿no? Exactamente, fue el cabecilla, el principal cabecilla del golpe de 2019, Fernando Camacho, y que en el momento en que llegan estas maletas a Santa Cruz, él era el gobernador. La exdiputada de Camacho está detenida. El juez donde se guardaron estas maletas está detenido. Se supone que las maletas están en algún lugar, que si está el que guardaba las maletas está detenido y la dueña de las maletas está detenida, se supone que los fiscales, los jueces, el gobierno boliviano sabe exactamente qué contenían esas maletas y dónde están. Cuando se le pregunta al ministro de Gobierno, alguna vez algún periodista se recuerda de esto, y le pregunta al ministro de Gobierno, ¿qué contenían las maletas? El ministro de Gobierno dice, no sé. ¿Dónde están las maletas? No sé. No se sabe. Este es otro acto de, entre comillas, corrupción, porque no se sabe qué contenían las maletas ni dónde están. Este es otro acto que la ciudadanía lo interpreta como un gran acto de corrupción que también provoca malestar. Esto es lo que explica el quiebre, porque no es el aumento del precio de la gasolina lo que provoca malestar en Bolivia. Los bolivianos lo aceptaron para que se normalice la situación en la provisión de los combustibles. Esto es lo que explica fundamentalmente el malestar que ahora estamos viendo en las calles y los pedidos de renuncia que también los sindicatos están haciendo. Y ese malestar que además llegó muy rápidamente, ¿no? Tan solo 6 meses de presidencia lleva Rodrigo Paz, como comentabas bien, Freddy. Te llevo un segundito al plano internacional, al escenario internacional, el escudo de las Américas, este sello que por ahora es un sello de goma de la derecha internacional, impulsado también por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacó un comunicado conjunto en estos días en apoyo a Rodrigo Paz, en lo que pareciera ser, por lo menos hasta el momento, ¿no?, la primera salida de escena de este espacio, de este sello de la derecha. ¿Qué ves ahí, Freddy? ¿Por qué tanto interés en cerrar filas con el gobierno de Rodrigo Paz? Hay intereses de los Estados Unidos que se están jugando desde hace tiempo aquí en el país. Ustedes recuerdan a la comandante de la... el Comando Sur. Del Comando Sur. Richardson. A la comandante del Comando Sur, que cuando habla del litio, del triángulo latinoamericano del litio, Argentina, Chile y Bolivia, ella no tiene ningún problema en decir nuestro litio. Sí. Ese es el lenguaje que está usando Estados Unidos, sobre todo en la administración del señor Trump. Se han firmado ya compromisos del ministro de Minería de este gobierno con autoridades del gobierno estadounidense sobre la explotación del litio, sobre el interés de empresas estadounidenses y el gobierno de los Estados Unidos para tener acceso al litio y a las tierras raras, que son 2 elementos que existen en gran proporción en el país y que, como todos sabemos, tienen un futuro inmediato impresionante en todo lo que es el desarrollo de los pueblos y de los países y de la tecnología, fundamentalmente. De modo que las autoridades, no solamente este comunicado, el señor Rubio ayer enviaba un mensaje diciendo que Estados Unidos está 100% apoyando al gobierno del presidente Paz, y mencionaba exactamente el mismo argumento que dio el gobierno del presidente Paz 2 o 3 días antes, de que esta movilización social está financiada por el narcotráfico. Esto ha molestado mucho a las organizaciones sindicales también, porque tienen una historia que es muy fácil de condensarla, contarla y probarla sobre la negativa del gobierno a hablar siquiera de las peticiones sindicales que se habían hecho. Entonces, esta es la situación. No hay duda de que Estados Unidos está con mucho, no solo interés,
La DEA, que fue expulsada en el gobierno del presidente Evo Morales, ya está trabajando en el país sin ninguna autorización legislativa. Recordemos que la legislación y la Constitución boliviana dice que cualquier tropa extranjera que ingrese al país con armamento debe tener la autorización del legislativo. Esto ni se ha tratado en el legislativo, pero oficialmente las autoridades del gobierno ya han anunciado en varias oportunidades de que la DEA de los Estados Unidos está ya operando en el país y que tiene oficinas en la ciudad de La Paz, bueno, y en el resto del país. De modo que este es el interés de los Estados Unidos, el litio y las tierras raras. Freddy, para cerrar, bueno, obviamente te agradecemos muchísimo por tu tiempo, muy interesante escucharte como siempre. Nos contabas un poco, bueno, cómo se está desarrollando esta protesta, algunos de los elementos a tomar en cuenta, realmente muy interesante todo eso, nos sumaste información muy interesante, y ahí, bueno, la idea sería cerrar preguntándote, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que ves que puede llegar a pasar? ¿Cómo te parece que pueden salir, ¿no? las organizaciones de este conflicto, de estas medidas que están tomando, de ir tan para adelante, ¿no? De plantarse de una manera tan fuerte contra el gobierno de Paz? ¿Cómo puede salir el propio gobierno? ¿Cómo ves eso? Mira, el gobierno ha venido apostando a derrotar a la Central Obrera, y esto se lo puede sustentar con los siguientes datos. Hace 2 días el canciller del gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo que el gobierno ha firmado más de 20 acuerdos con organizaciones de todo tipo para resolver las demandas de estas organizaciones. Entre estas organizaciones están las que están marchando ahora, siguen marchando, ya marchaban antes y están marchando ahora. Entonces el gobierno ha apostado a romper a la Central Obrera y a dejar solo a los dirigentes. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado ha emitido orden de aprehensión de los principales dirigentes, empezando por Mario Argollo, que es el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, quien ahora se encuentra en la clandestinidad. Y hace unos minutos, desde la clandestinidad, mira lo que estoy hablando, el máximo dirigente, es decir, con quien tiene que negociar, conversar y dialogar el gobierno para buscar una solución a este conflicto social, tiene que hablar mediante redes sociales desde la clandestinidad porque está buscado por la policía boliviana. Entonces, la estrategia de romper, de dividir a la Central Obrera no le está resultando al gobierno, y parece que el gobierno aún no se ha dado cuenta de eso. Pongo otro ejemplo, con los gremios del transporte sindicalizado, de los yungas en una provincia de La Paz, la zona subtropical, del Alto, de la propia ciudad de La Paz, con el transporte interdepartamental, con los gremios nacionales del transporte, el gobierno ha firmado por lo menos 5 convenios en los últimos 2 meses y medio. Y pasan 10 días, 15 días, y estos mismos gremios en este momento, por ejemplo, están bloqueando en la ciudad del Alto porque no les cumple. Ya mencioné antes este compromiso de que tengamos en Bolivia un certificado de la calidad de la gasolina que se está vendiendo a través, que importa el gobierno. Y no sucede tampoco eso. La devolución de los gastos de la reparación de los vehículos, o muy lenta o nada. Entonces, parece que el gobierno no se da cuenta de que esta estrategia de división de las organizaciones para dejar solo a los dirigentes no le está funcionando, como tampoco hasta ahora por lo menos ha funcionado el desbloqueo de las carreteras. El movimiento social es sindical, no hay dirección política. Eso se comenta en las propias marchas, en las reuniones de sindicatos aquí y allá, de que no hay dirección política, y por eso es que se cree que no puede avanzar más allá la demanda de renuncia del presidente, porque las organizaciones sindicales no pretenden la toma del poder, sino que pretenden que haya una buena administración del país, así sea de derecha, y así lo dicen las propias organizaciones sindicales. En las últimas horas, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo están patrocinando reunirse con los sindicatos campesinos de La Paz, que son los más aguerridos, sin ninguna duda, hasta el momento, y son los que mantienen estos bloqueos de todo el departamento de La Paz, que algunos medios ya le llaman el cerco a La Paz. Sin embargo, el presidente sale
y califica de vándalos a los dirigentes sindicales. Entonces, Iglesia Católica y Defensoría del Pueblo inmediatamente salen y dicen, por favor, cuidemos el uso del lenguaje, porque el mal uso del lenguaje puede evitar de que se adelante hacia una solución. Hay intentos de negociación que se están promoviendo desde la Defensoría del Pueblo, desde la Iglesia Católica. El gobierno dice que está abierto al diálogo. Ante esta crítica de estas organizaciones, el propio presidente Paz debió salir ayer y decir, no, yo me refería a vándalos, a aquellos que el lunes salieron en las manifestaciones de las organizaciones sindicales y asaltaron instituciones del Estado, destruyeron bienes del Estado, destruyeron bienes privados. A ello me refería. Yo quiero estar negociando, yo quiero conversar con las organizaciones. Y ha convocado para este fin de semana, no sabemos si todavía sábado o domingo, para la primera reunión de lo que él ha llamado la creación de un Consejo Económico y Social. ¿Para qué este Consejo Económico y Social? Para que todo aquel boliviano que tenga algo que decirle al presidente acuda a esta reunión y se lo diga. Y el presidente, dialogando con esta persona o esta institución, pueda resolver de manera conjunta. Vamos a gobernar así el país mediante el diálogo, ha dicho el presidente al convocar a este consejo, que según se dice podría empezar a trabajar este fin de semana y que se reunirá en adelante una vez al mes, va con el mismo objetivo, es decir, tener relación con las organizaciones sindicales y con las organizaciones sociales. Recordemos, con esto termino, que hace una semana tuvo una reunión con el mismo objetivo en Cochabamba, pero con los dirigentes políticos y de empresas, con los empresarios, con todo lo que es el sector productivo de Bolivia, y político se reunió en Cochabamba, pero hasta ahora tampoco da resultado esa reunión. Las conclusiones de esa reunión hasta ahora tampoco dan resultado. Veremos si hay una voluntad de diálogo real, ¿no?, en los próximos días por parte del presidente Rodrigo Paz con todos estos sectores que se encuentran en la calle ya hace más de 3 semanas en Bolivia. Freddy, te agradecemos mucho tu tiempo con Horizonte Sur Global, con este canal, con Barricada TV. Invitamos a todos los que estén viendo este programa, a todas las que estén viendo este programa, a seguirlo también en redes sociales para estar al tanto de lo que está pasando en las últimas horas en Bolivia. Muchas gracias a ustedes.